la reunión, bueno, la sesión, ¿ok? ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a terminar de construir el agente que empezamos a construir la sesión pasada, ¿de acuerdo? Es la continuación y sobre todo el enfoque que vamos a estar dándole a nuestro agente, porque el objetivo de esta sesión es entender tanto el objetivo final del propio agente, o sea, qué funciones va a estar desarrollando el agente en sí, porque ya logramos y ya pudimos la primera parte, recuerden que era recopilación de información y el manejo de esa información. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer para que la gente procese? Bueno, ya tiene todo ese proceso de información, sino más bien un proceso hacia un objetivo. O sea, ¿cuál va a ser la función que va a tener el agente? No solo de platicar, no solo de entablar conversación con las personas, sino de cuál va a ser ya el objetivo final del propio agente o del propio sistema que vamos a estar desarrollando. ¿Ok? Entonces, ahí está también para que ustedes piensen cuál va a ser el objetivo final. Yo les voy a poner par de casos prácticos, ¿ok? Sobre todo, pues como lo hemos venido haciendo, para que vean qué caso de uso puede tener el propio agente y a partir de eso, pues ustedes puedan definir qué es lo que se va a estar o qué es el objetivo que ustedes le van a estar dando a ese agente. ¿De acuerdo? Ya sea ventas, ya sea calificación de leads, ya sea, ¿saben? Cosas de ese estilo, no sé, por mencionar algunas, pero ustedes piensen qué caso de uso pueden darle a este propio agente. Y eso lo vamos a hacer justamente con estas herramientas que vamos a estar revisando ahorita en unos momentos y la parte interna del prompt, ¿ok? Tanto el mensaje del sistema que vamos a estarle poniendo, tanto la coordinación que va a tener con otros agentes, cuáles son las diferentes posibilidades que ustedes pueden tener, pueden hacer para que sus flujos corran de forma fluida. Bien, entonces, tal como la primera sesión, bueno, de esta creación de la gente, vamos a ir directo a trabajarlo, vamos a ir directo a N8N a terminar de construir lo que nos falta de nuestro propio agente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá y déjenme, les empiezo a volver a compartir toda la demás pantalla. Esta no es esta. Aquí está. Ok, muy bien. Entonces, nos quedamos justamente en esta parte, ¿ok? En el bloque del agente. Bien, la realidad es que esto se divide y realmente se tiene que dividir de esta parte, ¿ok? Este módulo vamos a ponerlo aquí tantito de momento, bien, y vamos a enfocarnos primero en el agente, ¿ok? Ya que este agente va a ser, vamos, lo que les comentaba, el objetivo que nosotros pongamos aquí va a ser el que el agente va a estar cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros les brindemos las herramientas correctas y las herramientas adecuadas para que pueda ejecutar bien su función, ¿vale? Yo he visto bastantes agentes que uno agenda citas, el otro revisa horarios, el otro, ¿saben? Cosas de ese estilo, como que están divididas las funcionalidades o todas las funcionalidades están puestas en un mismo agente y eso también termina cargando un poco a la gente. No digo que esté mal, sin embargo, entonces donde más tiempo tienen que desarrollar es en la parte que vamos a empezar a ver y es el prompt, ¿ok? Es la parte interna. Tienen que trabajar mucho esta parte si van a poner varias herramientas, ¿de acuerdo? Y sobre todo entender, bueno, darle ese contexto a la gente de qué tiene que hacer con cada una de las herramientas que tiene, porque si no, no las va a estar utilizando, no va a estar, sí, no, o sea, no va a saber en qué momento utilizarlas, o si las utiliza, las va a utilizar incluso mal. He visto incluso agentes que yo he desarrollado que directamente platican con las personas, pero les cuentan toda su información, o bueno, todo lo que están registrando en su base de datos o todos sus pensamientos los piensa en voz alta la gente. Entonces, incluso cosas de ese estilo, como voy a revisar en mi sistema si hay disponibilidad. Ah, una hora antes tiene una reunión con X persona. No le puedo ofrecer este horario, mejor le voy a ofrecer este otro. Y las personas se quedan así, de ¿qué? ¿Cómo? O sea, de que piensa en voz alta. Entonces, cosas de ese estilo y ese tipo de herramientas
son las que terminan también un poco afectando y sí, bueno, más que nada afectando el desarrollo de un agente. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Y para empezar, ¿cómo lo estructuramos bien? Recuérdense, ya vimos en la clase de prompts cómo estructurar bien el prompt para un agente pues, o sea, un agente. Pero ahora ya entrando en producción y con todo el flujo en conjunto, tenemos que desarrollar muy bien el prompt del sistema, ¿ok? O el system message. ¿De acuerdo? Recuerden, aquí sigue lo mismo, un y un contexto, personalidad, objetivos, instrucciones, cosas de ese estilo, prohibiciones. Y justamente esto es algo que tienen que tener bien estructurado porque constantemente se van a estar agregando y ustedes mismos se van a dar cuenta de lo que tienen que ir agregando al momento de prohibir, ¿ok? Sobre todo cuando se trabaja y cuando ustedes, no sé, un ejemplo que justo me pasó. Preguntaron qué incluía cierto paquete y no tenía el contexto de la gente. Entonces se lo terminó de inventar y ahí es como otro recordatorio de agregar aquí abajo justamente a la gente, oye, tampoco hagas esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, vean justamente cómo ese paso que les acabo de comentar lo tuve que añadir a la prohibición, como de no reportes tus próximos pasos con el prospecto. Entonces, únicamente genera la salida que va a recibir el prospecto. O sea, todo ese razonamiento, guárdatelo y mejor dáselo a la gente del CRM, que es el que se encarga de anotar los detalles como que específicos del prospecto. ¿Vale? Entonces, cosas de ese estilo son las que ustedes tienen que trabajar muy bien y sobre todo en qué momento utilizar pues cada una de esas herramientas. ¿Vale? Tiene también reglas de comunicación, porque pues este directamente es el que genera la respuesta con los prospectos, con los usuarios, ¿de acuerdo? Y la parte de las responsabilidades clave, ¿vale? Por ejemplo, yo le digo que consulte la base de datos vectorizada antes de responder para generar alguna respuesta que requiera mayor información. Entonces va a ir a la base de datos que previamente, recuerden, ya armamos, justamente por eso. Se van uniendo como que todas esas piezas, tanto el prompt, tanto como la base de datos, tanto como ahorita el agente de respuesta que vamos a estar analizando, ¿vale? También le comento que genere o actualice, dependiendo de la situación, el perfil del prospecto en Google Sheet. O sea, aquí es de forma muy abreviada, porque donde profundizamos es en el otro agente, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver en un segundo. ¿De acuerdo? Después, le comento que sigue el flujo paso a paso sin que se salte las etapas y vamos, más reglas como que adaptadas a lo que yo estoy buscando. En este caso es que no salte pasos porque requiere un orden, en este caso, ¿vale? Si fueran procesos donde no requiere un orden, pues igual y no, o sea, no es necesario, ¿vale? Justamente por eso, porque le digo que no avance sin la información requerida, porque este flujo, porque es para los créditos, como se pueden dar cuenta, pues necesita de información en ciertos pasos. ¿De acuerdo? Entonces, cosas que ya habíamos visto un poco antes. ¿Vale? Pero ahora, los pasos también son importantes al momento de estructurarlo, porque sabe exactamente qué hacer. O sea, a pesar de que sí es muy bueno, pero si nosotros recuerden el objetivo que le habíamos puesto, si el objetivo va a ser calificar al prospecto o ofrecerle un crédito, si entra y si no consulta todo esto, si no tiene la información, si no consulta su capacidad de pago, va a estar ofreciendo créditos a todo el mundo, porque va a cumplir su objetivo. Entonces, es por eso que como regla lo tiene de que no avance si no tiene la información previa de los pasos anteriores. ¿Ok? Entonces, es eso que tienen que estructurar de esta forma. Entonces, por eso tiene el primer paso y yo le doy un ejemplo. ¿Ok? Le pongo el paso uno, el título del paso, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues abrir la conversación de forma profesional. Y le pongo un pequeño ejemplo. ¿Ok? Como de cómo tiene que responder. Evidentemente lo cambia, lo hace de otra forma. Si las personas llegan respondiendo de otra forma, como de hola, soy tal, busco esto, evidentemente adapta el mensaje a ese paso. Es decir, abrir la conversación de una forma profesional. En este caso, va a esperar la respuesta para continuar al paso 2. O sea, ya no genera más respuestas, ya va a esperarse porque, como les digo, si no tenía ese paso, va a decir, ah, muy bien, te voy a ofrecer este crédito y esto y esto y esto, y pues no es la idea.
¿De acuerdo? Entonces, después de eso hace la validación, o sea, aquí nosotros le damos reglas, tenemos que detallar prácticamente nuestro mapeo de todo lo que estamos haciendo, cuál va a ser el, los caminos, cuáles son las posibles opciones, ¿ok? Y en lugar, y algo que me agrada aquí de esto, o sea, de N8N me gusta mucho, es que todos esos posibles, todas esas posibles vertientes de si dice esto, pero no dice esto, pero sí dice esto, y cosas como este estilo que, por ejemplo, aquí no descarta, no se descarta, más bien se abre pues ese árbol de decisión para validar si las personas trabajan para, en este caso, el Gobierno de México o la Secretaría de Educación Pública, pues que digo, o sea, también es de México, ¿vale? Pero son, a pesar de que es el mismo producto, pero son caminos diferentes para las personas, documentaciones diferentes, requisitos diferentes. Entonces, cuando recibí justamente este proyecto, bueno, y realmente de los primeros, pero se los adelanto pues justamente para que acorten toda esa curva de aprendizaje, y es que a pesar de que puede haber diferentes opciones o diferentes ramificaciones de la decisión, no necesitan programar otro agente para que se encargue de eso, no necesitan agregar condiciones y flujos mega complicados y ahí cosas de ese estilo. Lo único que tienen que hacer es redactar bien este prompt. O sea, decirle muy específicamente qué tiene que hacer si la persona dice que es de esto. Entonces, si cumple esta condición, el trato para estas personas es el siguiente. Y abres como que un paréntesis dentro de esa decisión y desarrollas qué pasos son los que tiene que seguir. Y el agente los va a cumplir muy bien, ¿ok? Sobre todo porque, pues evidentemente, tiene la memoria para saber y acordarse que esta persona ya es por otra, cumple otra condición diferente a o sea, es condición B en lugar de condición A, ¿ok? Entonces, eso es algo que al inicio no, y cuando empecé a desarrollar agentes de este estilo, no eran así, o sea, eran prácticamente, y de hecho les voy a mostrar uno que se tenía, em, que me dio muchísimos dolores de cabeza. O sea, estuvo muy, eh, eh, em, ah, aquí está. Vean. Este agente me tomó muchísimo tiempo, muchísimas horas desarrollarlo. Es igual para WhatsApp, pero se pueden dar cuenta que es muy diferente al que tenemos, ¿vale? Entonces, de primera instancia tenía el agente que se encargaba de clasificarlo, o sea, se encargaba de clasificar si la consulta era para un asesor, para un estudio personalizado o para financiamientos de modalidad 40, es lo que se llama aquí en México. ¿Vale? Es una modalidad de pensión. Entonces, son tres productos diferentes, ¿vale? Entonces, justamente yo lo que hice, vamos, en los primeros acercamientos, era justamente eso. O sea, desarrollar todo un agente y un flujo por si las personas llegan por este lado, bueno, ya les va a responder todo esto. O sea, respuesta a agente de asesores, ¿vale? Si es para el estudio, o sea, que se le genera una carpeta personalizada a las personas, bueno, va a venir por este lado y va a hacer todo esto. O sea, fue una locura. O sea, ¿vale? Y todo esto, o sea, todo esto lo simplificamos, pues únicamente así. Sí, sigue siendo muy grande, pero es más simple y cumple su función incluso mejor que la anterior, ¿vale? Entonces, eh, eh, em, termina siendo mejor de esta forma, o sea, desarrollando muy bien el prompt, o sea, diciéndole que, oye, si estas personas vienen por esto, vas a seguir estos y estos pasos. ¿Ok? Entonces ahí es donde hay que ser muy específicos al momento de desarrollar todo este texto. ¿Ok? Lo que también me termina de encantar y son cosas que uno tiene con base a la experiencia es que en el desarrollo de otras automatizaciones, como por ejemplo les digo ManyChat, esas automatizaciones te limitan el texto que puedes escribir aquí como prompt, ¿ok? Te lo limitan. No tiene, son 10,000 caracteres. Y aquí no hay un límite para que tú redactes toda la información y todo el prompt que tiene que tener tu agente, ¿vale?
Entonces, eso es algo para que tomen ahí en cuenta y puedan todavía facilitarse ese proceso del prospecto, ¿ok? Sobre todo porque yo entiendo que hay bastantes condiciones, hay diferentes caminos para diferentes tipos de persona, eh, el proceso no es lineal, justamente. Entonces, a menos que sea para una campaña en específico o para algún producto en específico, pues bueno, es de esa forma, ¿vale? Pero entonces, en este caso, regresamos con los pasos. Esperamos al paso 3 que en este caso es validar que está activo recibiendo nómina, ¿vale? Les preguntamos. eh, 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 por ejemplo, aquí igual le damos como eh, ciertos, ciertas posibilidades de que salte pasos. Por ejemplo, a menos que el prospecto ya haya mencionado previamente su lugar de trabajo, omite el paso 4 y continúa directamente al siguiente. ¿Y esto por qué? Porque recuerden, en este le preguntamos en dónde trabaja. Por ejemplo, un gusto, ya después de que las personas se presentan, ¿vale? Necesito hacerte unas breves preguntas para conocerte. ¿Trabajas actualmente para el gobierno de México o para la SEP? Las personas, y fue algo que nos dimos cuenta, por eso es lo que les digo, lo van a ir ajustando, la verdad es que todos los días prácticamente, o sea, solo es escribir una línea, dos líneas, o sea, es como decirle, oye, acuérdate que esto. Pero en este caso, algo que nos dimos cuenta nosotros, y fue cuando ya lo desplegamos y ya estaba recibiendo interacciones, es que las personas preguntan o responden más bien, sí, trabajo para la alcaldía tal, ¿ok? O sea, algo de México, por ejemplo. O sí, trabajo para el gobierno de la Ciudad de México, aquí en tal, ¿saben? O sea, en tal localidad, ciudad, municipio. ¿Vale? Entonces nos dimos cuenta que ya no tenía tanto sentido volverle a preguntar, ¿podrías confirmarme si trabajas en? Porque ya las personas lo estaban afirmando en el paso anterior. Entonces, justamente una vez que recibiera la respuesta, iba a seguir a este paso de que ya no va a preguntarle otra vez en dónde trabaja, ¿vale? Porque ya tiene la información, ya las personas se lo confirmaron, entonces se omite ese paso. Pero hay muchas personas que solo dicen sí. O sea, ¿trabaja actualmente para el gobierno o para la SEP? Sí. Entonces ahí no es como que muy claro al momento de trabajar eso, ¿vale? Entonces son de ese estilo de preguntas y de pasos en este caso muy breves, muy cortos, porque como se dan cuenta es la recopilación de la información y de los datos. Este no se encarga de momento de ofrecer proyecciones exactas, cosas exactas. Eso sí lo hace otro agente, pero en este caso vamos a ver este. Y yo creo que sí, ahorita revisamos el otro, ¿vale? Entonces, por último, el paso que cumple es la solicitud de documentos. Le solicitamos y le pedimos pues que nos comparta ciertos documentos como su comprobante de nómina, su identificación y listo. El agente los almacena. Ya una vez que recibe los documentos, espera el cierre y, bueno, le dice busca el cierre y mencionar que se regresará con la respuesta. En este caso, ya el agente determinó que bueno, a través de esto, incluso a través de esto, recuerden lo que hicimos en el primer bloque, entiende la imagen, la capta y sabe bueno, sabe cuánto ganó la persona, o sea, su nómina, o sea, ya tiene los cálculos también, y si manda una INE, también, o sea, bueno, su identificación, también extrae el nombre y cosas de ese estilo, o sea, son cosas, pues, ustedes saben, información bastante ahí em, delicada, pero la gente tiene la capacidad incluso de eso, o sea, de leerlo, de el número de identificación, el número de empleado, el número de seguro social, cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, ya la gente tiene la capacidad de extraer esa información y trabajar con esa. Ahora, lo que hace, bueno, vamos a regresar tantito aquí a este. Lo que hace para este agente, que es el agente del CRM, es que se encarga justamente de llenar toda esa información que previamente ya tiene, ¿vale? Y en este caso, lo que les comentaba, el prompt es diferente. Sigue teniendo el mismo prompt principal, que en este caso es el contexto, el mensaje al cliente, el teléfono del cliente, el día actual, la semana actual, bueno, el día de la semana actual, que es el mismo que tiene el de aquí abajo, o sea, el agente de aquí abajo. Porque, bueno, para que también tenga el mismo contexto y si este agente del CRM considera que se le escapó algo al anterior agente, lo va a anotar, ¿vale? O sea, como que tiene lo mismo,
pero no se fía solamente de la respuesta que le dé la gente, sino también tiene la capacidad de ver los mensajes y determinar cuál es el mejor comentario para pues sí, para agregarlo en Google Sheet, ¿vale? Entonces, básicamente por eso lo tiene. Y luego, con esto, vean cómo aquí está más corto el prompt. Y en este caso tu misión es trabajar obligatoriamente, o sea, y esto se lo puse porque, bueno, ahorita ya no lo tiene, eran de los prompts con los que se iniciaban, bueno, con los que inicié, pero luego luego no registraba, o sea, luego consideraban no utilizar la herramienta. Dice, no, no, está muy bien. Entonces ya por eso le puse trabajar obligatoriamente con las herramientas de Google Sheet. En este caso solo tiene una, pero hay agentes que tienen más herramientas, como por ejemplo verlas. En este caso es agregar o actualizar, ¿vale? Pero si yo le pongo aquí en Google Sheet, me da la opción de que las obtenga, o sea, lea, ¿vale? En este caso lea el Google Sheet, yo le digo qué filas, qué todo, ¿vale? Que despeje, que borre, que cree, que elimine o que solamente agregue, ¿vale? Entonces, depende qué información o depende qué objetivo es la herramienta que le voy a dar. En este caso, yo solo le puse lo de que anexe, bueno, las dos, evidentemente, porque si son personas nuevas va a crear y si son personas que ya están en conversación, las va a actualizar. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y evidentemente también darle una memoria, porque si no, va a estar creando una fila por cada persona, por la misma persona en cada interacción. Entonces, si una persona dio o platicó conmigo 10 veces, va a crear 10 filas por esas 10 interacciones, ¿vale? Entonces, para eso es la memoria, el modelo de lenguaje, sencillo, 4.1. Aquí vean que el, mm, ni siquiera tiene la temperatura, que digo, ahorita lo vemos en el anterior, literal, solo está conectado a ChatGPT. Y bueno, ahí debería ser nano, de hecho, ¿vale? Pero bueno, regresemos un poco a la parte de la gente, ¿ok? Entonces, ya una vez que completa los pasos, listo. O sea, prácticamente finaliza el objetivo de esta gente. Su único objetivo es recopilar la información. Tiene la posibilidad y opción de decir más o menos cuánto pueden acceder las personas con ciertos cálculos y cierta información que ya nosotros le cargamos a la base de datos vectorial, porque vean que ni siquiera está aquí. Por eso ya tienen más o menos la capacidad de, oye, si esta persona gana 100,000 pesos mexicanos, eh, puedes ofrecerle esto, ¿ok? Que bueno, y es un ejemplo, ¿vale? Por poner números. Después de eso, yo le doy reglas de interacción, o sea, algunos ejemplos que he notado a través de las interacciones que justamente el agente ha tenido. Y en este caso, algo que vi sencillo es de que cuando interactúes con un prospecto, solo utiliza su primer nombre. Y le doy un ejemplo. Ejemplo malo. Gracias por enviar tu información, Alberto David. Le digo, no, mejor gracias por enviar tu información, Alberto, ¿vale? Porque es más, o sea, eso le da todavía un toque más de humanización a la gente, porque casi nadie te habla por tus dos nombres. Incluso si los tienes, no es como que diga, dos nombres, ¿ok? Entonces, em, eso es algo que, vamos, son cosas como que mínimas a lo mejor, pero que terminan mejorando también la funcionalidad del propio agente, ¿ok? Sobre todo, en este caso, se trabaja de esta forma porque pues son créditos, las personas comparten su información privada, cosas de ese estilo, entonces tiene que estar muy bien, muy bien pensado el flujo para que las personas no se sientan que las vamos a estafar, cosas de ese estilo. Entonces, por eso se cuida mucho esto, ¿vale? Y evidentemente, conforme vaya viendo más interacciones que pueda ir mejorando, bueno, las voy agregando. Las voy agregando aquí de esta forma y también va teniendo un mejor conocimiento a lo largo del tiempo porque se nutre de la propia memoria que se va creando con las personas. ¿Vale? Entonces, y también por los mensajes que nosotros vamos escribiendo con las personas. Entonces, tiene toda esa capacidad de tener la información y entender, pues, más o menos un patrón de mensajes,
¿vale? Entonces, ya cuando lo hace varias veces, la gente puede entender y también mejora su rendimiento en cuestión de respuestas. Evidentemente, también nosotros tenemos que agregarle feedback al propio agente, justo como este, para que pueda ir mejorando sus interacciones, ¿vale? Entonces, ahí lo tienen como, también como hack. Luego le doy ciertos, o sea, reglas de registro también, para que lo tenga en consideración y en contexto, que en este caso es, los prospectos que sean considerados filtro de perfiles no elegibles, no los registres en la base de datos, ¿ok? Si identificas que, si identificas en qué organización está el prospecto, márcalo en Google Sheet. Organización, pues justo se refiere a lo que les comentaba, si trabaja para gobierno o para educación, ¿vale? Básicamente. Entonces, las personas lo comparten, las personas, hay veces que sí lo comparten, hay veces que no, depende, por eso es como que regla de registro. Si identifica, pues anótalo, regístralo, ¿vale? Entonces, más que nada para información interna. Después le doy cuáles son los filtros no elegibles, o sea, las personas que no cumplen, ¿vale? Y en este caso le doy únicamente no son elegibles las personas que mencionan que trabajan en algunas de estas instituciones. En este caso, más cosas de especificaciones, pero en este caso le doy, no le doy el perfil calificado, sino más bien le doy los perfiles que no son calificados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si muchas veces, y de hecho eso es algo que también me he dado cuenta que funciona mejor, que recuerden en la clase de prompt, había una técnica, bueno, hay una técnica más bien, que se llama prompts negativos. Esto es un prompt negativo, ¿vale? Le estoy diciendo que no, quiénes no son elegibles o qué no tiene que hacer, y lo demás es como que zona verde, ¿vale? Y en este caso, si yo le doy el perfil, y se los digo porque lo hice, le puse primero los perfiles elegibles. Personas que trabajan aquí, 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 pero ya conforme lo desplegué, lo actualicé, estuvo dando muchísimos errores, estuvo negando a todas las personas porque decían, ah, sí, yo trabajo en, por ejemplo, y qué bien que lo tenemos aquí. De hecho, también por eso lo agregué. Ciudad de México, pues se abrevia como CDMX, ¿vale? Pero también es un poco, es diferente al Estado de México o México, ¿vale? Yo sé que es un poco confuso, pero a eso se refiere, ¿ok? Entonces, las personas, yo le dije cuáles eran los perfiles elegibles y las personas decían, ah, sí, yo trabajo en México. Y, y México, y la gente lo entendía como que México todo el país. Entonces decía, ah, no, no, esta oferta no está para ti porque solamente son para personas que trabajen en Ciudad de México. Y es como de, pues sí, trabajo ahí. Entonces no lo terminaba de entender la gente. Y si yo seguía de esa forma, o sea, con ese prompt de agregando el perfil de personas que sí son calificadas, iba a tener que anotar todas las interacciones que me fueran dando. Incluso por faltas de ortografía. También las personas escriben con muchas faltas de ortografía y eso es lo que también termina, termina, mm, sí, afectando la funcionalidad de la gente. Entonces, igual, por ejemplo, las personas escriben Edomex, que se refiere al Estado de México, ¿vale? Entonces, cuando la gente veía eso, los descalificaba. Les decía, ah, no, esta oferta no es para ti. Pero sí eran para ellos porque, pues, las personas locales se refieren a eso, eh, se refieren al Estado de México de esa forma. O también daban alcaldías, vamos, incluso calles, incluso zonas donde viven o donde, pues sí, donde trabajan, donde sí aplica, pero no la gente, pues no. Entonces, imagínense, si yo prompteaba de forma positiva o si mi prompt era, las personas, los perfiles calificados son personas que viven o trabajan aquí, 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 o sea, no iba a acabar nunca, ¿vale? Entonces, hago este prompt negativo donde le digo quiénes no son calificados. En este caso, justamente le puse, no son elegibles las personas que mencionan que trabajan en algunas de estas instituciones y que son de otro lugar que no sea, ¿vale? O sea, lo saca de ese estilo.
Entonces, nada más le doy un ligero mensaje también de descalificación, como de, no, de qué no tiene que hacer, porque muchas veces cuando ya no son, cuando ya la gente se da cuenta que no que no puede cumplir su objetivo con esa persona, le dice, no los descarta feo, porque tiene el tono de comunicación, pero sí le dice como de, ah, no, no, esto no aplica para ti, ¿vale? Entonces, y las personas se quedan como de, ¿cómo? ¿Por qué? O ¿cómo? ¿Por qué? No, no entiendo. Entonces, ahí ya es donde tuve que ponerle justamente que, pues, no aplica para el perfil laboral, le explica por qué no tenemos, convenios con estas instituciones, cosas de ese estilo. O sea, ya se encarga la gente de tenerlo, ¿vale? Y por último, notas. Eso también es importante que ustedes se lo pongan a su agente como notas. Nada más detalles, eh, pues sí, notas. Detalles que la gente puede tener en consideración, ¿vale? Aquí le digo, oye, gobierno de México, porque las personas dicen, sí, trabajo en el gobierno de México, pero no de todo el país, sino les digo que se refiere a la ciudad. Entonces, gobierno de México abarca lo que es la Ciudad de México, el estado de Toluca, Ecatepec, sus localidades, municipios, alcaldías, cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, ya lo tiene en consideración. Le digo, enfócate exclusivamente en los créditos para SEP y gobierno. ¿Y esto por qué? Porque como está conectado a la base de datos de toda la empresa tiene diferentes productos. Y de hecho, como el agente también se siente mal de descalificar, bueno, no es que se sienta mal, pero como descalifica a las personas, le ofrece otros productos. O sea, le dice, bueno, tú no aplicas para esto, pero tengo otro producto que te puede servir y tal. Recuerden por qué, porque su objetivo es cumplir el objetivo. Entonces, le ofrece otros productos que no estaban en el prompt, pero pues se lo inventó. Entonces, yo le dije aquí oye, enfócate exclusivamente en los créditos, no ofrezcas ni menciones otros productos o servicios, pues de nosotros, en este caso, ¿vale? Y ya, lo hace, ¿vale? Le digo que responda solo con la información en este prompt y que, bueno, también la base de datos vectorial. Y le digo que evite incluir datos como temas externos al flujo actual, o sea, refiriéndonos a esto mismo, ¿vale? Y justo esto, si mencionan que son de Toluca, Ecatepec o cualquier lugar que pertenezca al Estado de México, no los descartes, ¿vale? Y sencillo, la verdad es que de esta forma funciona muy bien. Y se los comento porque le habíamos agregado muchas cosas, o sea, bastantes, y terminó siendo, bueno, no terminó funcionando como nosotros buscábamos, pero de esta forma, incluso así, aunque parece sencillo, pero todavía es mucho mejor. O sea, funciona todavía mucho mejor, ¿vale? Entonces, ya una vez que tienen ustedes su prompt bien detallado y bien estructurado, de esa forma para que funcione la gente, ahora sí, empezamos con lo demás, dándole vida a las demás cosas, ¿vale? Que en este caso es bueno, Javier, adelante. Hola Fernando, gracias. Ahí para darte un descanso con todo lo que nos estás No, explicando. gracias, gracias, Javier. Oye, Fernando, entonces, claro, mira, yo veo que es bien importante hacer un trabajo previo en donde entendamos bien los pasos, ¿no? Que nos sirva como base para levantar después todas las interacciones a conectar, ¿no? O sea, Ujú. es que creo que esa parte es importante, ¿no? Ahí, ¿qué nos sugieres hacer? Por ejemplo, en este bot que diseñaste, ¿cómo hiciste eso con tu cliente, ¿no? ¿Lo hiciste con él? ¿Levantaste entrevistas? ¿Trabajaste con usuarios? Cuéntanos un poquito sobre esa parte. Ok, excelente, muy, muy buena pregunta. Sí, claro, algo que se hace mucho es trabajar justamente, trabajar mucho de la mano con el cliente, con el proyecto que se va a estar trabajando, porque ellos son los que lo entienden. Entonces, siempre le pregunto, bueno, ahora porque ya es un cliente que ya llevo pues, un par de años trabajando con él, entonces nos entendemos bien, pero sí es importante que ustedes primero establezcan los pasos, o sea, cómo quiere el cliente recibir su, su, me parece que es este, ajá, aquí es. ¿Cómo quiere el prospecto, el cliente recibir su información? ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Conocer su proceso de venta, pues el que yo le digo, porque a final de cuentas es el proceso de venta, que en este caso es, recopilar información. Este paso que ustedes acabaron de ver es recopilar información, pero está muy extenso.
Entonces le digo, bueno, a ver, ¿qué información? Y mientras más específico podamos ser, mejor información recopilamos nosotros y mejor estructuramos nosotros la gente. Porque a final de cuentas, algo que trabajamos y algo que he entendido es que yo le he mostrado esto al cliente y no, y de hecho por eso yo trabajo muchos estos bloques para que sepa exactamente qué se refiere cada una de estas piezas, porque si lo ve así, pues se va a marear y el cliente no va a entender prácticamente nada. Entonces, lo que hago con él justamente es sentarme y en algo que sí pueda entender, que en este caso es un tablero, un miro, en este caso yo em, platico con él y establecemos los bloques que va a hacer cada una de estas cosas, ¿vale? En este caso, igual por lo que les comentaba, financiamientos, cosas de ese estilo, tiene 2 canales y tiene puestas 2 campañas. Una campaña para Messenger y Instagram y la otra directamente para WhatsApp, ¿vale? En este caso, el agente que está puesto en Instagram y Messenger se llama Sofía y el agente que está puesto en WhatsApp se llama Emilio. Y esto porque no porque así súper, sino porque le damos un nombre a una funcionalidad y los clientes, e incluso nosotros mismos, entendemos mejor todo el paquete que conlleva a Sofía, por ejemplo, en este caso. Y ustedes acabaron de ver, pues sí, pues justamente a Sofía, que es la que se encarga ella se encarga de recopilar la información, pedir los datos, cosas de ese estilo, ya. O sea, sabemos qué hace Sofía, justamente pues como un empleado, ¿vale? Y Emilio, en este caso, se encarga de otra cosa, se encarga de ofrecer, darle una explicación, cómo funciona, y él se encarga de solicitar cobros, ¿vale? En este caso es la funcionalidad como que a gran escala. Ya nosotros, como los que van a desarrollar la solución, la automatización, somos los que tienen que justamente hacer ese trabajo previo de redactar bien el prompt y de hacer todos estos pasos como que puestos uno a uno, ¿vale? Y ya decirle la solicitud de cobros, cómo lo tiene que hacer, qué tiene que pedir, cuándo lo tiene que hacer, cosas de ese estilo. Entonces, les explico justamente así a gran escala. Cuando se encarga de recopilar la información, que bueno, de hecho aquí hay más, es la información de asesores, o sea, personas, pues, de asesores, ¿vale? Eh, 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 em, pero vamos con el ejemplo de aquí, de las carpetas, ¿vale? Entonces, en este caso, ya que recopila la información, les digo, se le hace como una proyección de financiamiento. Pues, bueno, sí, es financiamiento a final de cuentas. ¿Cuánto crédito se le puede dar? ¿Vale? Se le da la breve explicación, se le pide el nombre completo y se le pide un número de WhatsApp. ¿Para qué? Porque en este caso se va a registrar de Messenger y de Instagram, se va a registrar en un Google Sheet, ¿ok? Y una vez que se registre en Google Sheet, se va a activar el gatillo para, em, para que entre el mensaje de, en este caso, Emilio, ¿vale? Ya por WhatsApp. Y a las personas que se registran aquí les mando un mensaje como de, hey, hola, nombre, por eso se les pide el nombre. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Mi compañera Sofía me pasó tu número porque vimos que estás interesado en esto, esto y esto y aquello. Y ya las personas, como previamente ya platicaron con Sofía, van a, pues van a saber, van a, y como también Sofía les dijo que los vamos a contactar nosotros, pues ya por eso ya están la gente mentalizada, ¿vale? Pero como les repito, son personas, pues bueno, en esta campaña no, todavía son trabajadores de gobierno, personas de 40 a 50 años todavía, eh, no tienen tanto problema. Entonces, no saben, bueno, incluso todavía no se dan cuenta que platican luego con una inteligencia artificial y eso es lo bueno, ese es el objetivo, ¿vale? Entonces, ya que tiene, ya que está, ya que recibe el mensaje la persona, dice, sí, Emilio. Y Emilio ya se encarga de otra cosa, ya se encarga como que de explicarle más a detalle, pues justamente la información que pidió, cómo es que funciona ya el proyecto en general y le pide el cobro. ¿Vale? Entonces, lo hacemos de esta forma y esto se trabajó de esta forma con el cliente, incluso viendo la parte marketera, o sea, la parte del marketing. ¿Por qué? Porque vean cómo las personas o los prospectos que llegan por Messenger e Instagram van a terminar en WhatsApp. ¿Por qué no hacemos una campaña directamente en WhatsApp? Porque pusimos a prueba 2 canales para ver quién llega mejor calificado. Si las personas que llegan primero por Instagram o por Messenger, si llegan más calificadas que las personas de WhatsApp,
¿ok? Entonces, vemos, o sea, ponemos esa comparativa para ver qué canal es el que mejor termina funcionando y las personas, bueno, pues un poco, ustedes saben, de marketing, la parte del embudo, pues llegan más calificadas las personas pues de este lado. Entonces, por eso se hizo de esta forma, como que contemplando estas dos vertientes. Que claro, ya cuando le haces zoom a esto, es todo esto, ¿vale? Es justamente todo esto que tiene que hacer. Y sí es bastante extenso, pero el cliente lo entiende mejor de esta forma y también es más fácil por si tienes tú que cambiar cosas de este estilo o como algunos pasos del proceso, como de que no, va a hacer aquello, va a hacer esto, ¿vale? Entonces, lo entienden mejor así los clientes y aquí la verdad se ve muy sencillo, se ve como que va de nada. Pero ya si nos vamos del otro lado, es justamente eso, ¿vale? Y ya después, que digo, te lo adelanto un poco quizás para el entregable, algo que reciben los clientes de entregable, es uno así, ya más bien hecho, bien estructurado, pero justamente como se puede hacer zoom, lo que hacemos es poner directamente la captura de la gente, ¿vale? Evidentemente con los bloques explicando cada una de las funciones. ¿Ok? Porque lo que les comento, muchas veces, y la mayoría, prácticamente el 99% de las veces, cuando ven esto es como de que, wow, e incluso he tenido clientes que me dicen, no, es que solo se conectan así para que se vean lindos. Y de hecho, el prim, ay, ¿dónde estaba? Aquí está. De hecho, vean que está puesto de esa forma. Y yo tenía aquí todo un un revoltijo todo puesto. O sea, agentes compartían memoria, herramientas, vean cómo la herramienta de Google Sheet también la trabajaba el agente principal, vean, estaba conectado a la estructuración de la respuesta. Vamos, un desorden estaba puesto esto. Y así estaba. ¿Vale? Entonces, evidentemente, si ni yo lo terminaba de entender, pues el cliente tampoco. Entonces, gran parte de que también la estructura y lo hiciéramos de esta forma es porque, y de hecho esto es para la siguiente sesión, es porque ni siquiera entendía yo cómo escalar o cómo arreglar los problemas que tenía este agente, que eran muchos, porque no podía, o sea, vean, está así puesto. Y ya cuando se pone en verde, ni siquiera sabía qué herramientas había utilizado el agente. Entonces, es el primer error al momento de diseñar nuestras estructuras, porque ya está puesto de esta forma. Ya sé exactamente qué camino sigue cada una de las herramientas y puedo ver el por qué la utilizó, por qué no. ¿Saben? O sea, ya está más limpio, ya está puesto de esta forma para que se estructure mejor, eh, se estructure mejor todo. Cada gente tiene su propio modelo de lenguaje y ya no comparten memoria de cosas de ese estilo, ni está puesto así. ¿Ok? Entonces, ya está puesto de esta forma. ¿Vale? Y ahora sí, continuemos con nuestro último bloque. ¿Vale? En este caso, yo ya tengo la respuesta. Déjenme, voy a ponerles uno real, que me parece es, por ejemplo, este. Ujú, aquí está. Listo. Ahora sí. Este es el real. De hecho, este es el que acabamos de ver. ¿Ok? Lo que les digo, vean cómo utiliza en este caso la herramienta, el Supabase, y vamos a ver qué fue lo que utilizó. ¿Ok? Se trajo los 10 bloques de información que yo le puse aquí en este caso. Aquí también ustedes analicen su caso de uso y vean qué tantos bloques tiene que traer el agente. No porque, o sea, no por nada en específico, sino porque qué tan nutrida quieren que sea la respuesta. Y esto va a depender mucho, lo que yo les digo. La verdad es que con el estudio de cejas casi ni lo usa, porque no es que las personas esperen una mega respuesta nutrida como de que qué pigmentos y qué técnicas y qué ceja por ceja. O sea, no es así. Es como de, te vamos a diseñar tus cejas y pues ven, ¿saben? Pero en este caso, por ejemplo, para documentaciones de abogados, de cosas de ese estilo, pues vean, ahí sí tiene que estar nutrida su información. Entonces, unos 10 15 cosas de ese estilo, pues también. Sobre todo también por la parte de los tokens que, te digo, un poco a largo plazo, pues
también para que vayan viendo sus costos, cuánto va a costar realmente utilizarlo y sobre todo, más que nada, para el término largo. O sea, como va a estar dando muchas respuestas, si ustedes le ponen muchos bloques, les va a costar un poco más las interacciones. No digo que más, o sea, son centavos de dólar, pero a lo largo, pues evidentemente sí, sí afecta. ¿Ok? Y se los digo por qué. Porque ahorita hemos subido bastante. Estas producciones las hemos subido muchísimo. O sea, vean cuántas producciones tenemos. Tenemos 3,700, casi 4,000 los últimos 7 días. ¿Vean? O sea, y son muchas, muchas que incluso evidentemente siguen dando errores, que es para la próxima sesión. ¿Ok? Entonces ha subido mucho lo que se trabaja aquí, ¿vale? Y evidentemente eso nos termina, eh, eso termina, quiero mostrarles cuánto se ha gastado, cuánto se ha gastado en cuánto se ha gastado durante lo que va de octubre, ¿ok? Que son, bueno, $9, ¿vale? Aún así sigue estando dentro del margen. Pero la verdad es que todo septiembre sí fue también, según yo, bueno, sí, esta instancia no, perdón, era esta. Vean, todo septiembre se utilizó y se gastó $20, ¿vale? Nunca nos habíamos gastado $20. Entonces, más o menos lleva desde mayo. Entonces, vean cuánto se ha gastado mes con mes, ¿vale? Bueno, me lo pone de esa forma, pero no, ay. Pero sí, o sea, ha estado bastante, bastante alto su consumo de tokens últimamente, ¿vale? Justamente por eso. De hecho, por eso tuve que separar las instancias, porque se estaban utilizando mucho, tanto que me daban problemas de que ChatGPT, bueno, OpenAI ya no me daba más tokens, ¿vale? Entonces, vean, son $34 en puros tokens, que son 77,8 millones. O sea, es un montón de tokens, evidentemente por cosas así, ¿vale? Y también para que lo tengan en cuenta si van a darle esto a sus clientes, también para que se lo puedan comunicar y sepan que si de un día para otro, porque también me dijo, oye, veníamos de gastar $2 al mes en tokens, porque ahora estamos gastando 10 veces más. Y fue donde le expliqué, oye, por esto, por esto, por esto. Y ya es como de, ok, ¿vale? Pero sobre todo para que también lo tengan en consideración al momento de que ustedes hagan esa parte de margen. Perdona, para entenderte bien entonces ahí, Fernando, ¿los tokens aumentaron, por lo que nos cuentas, por interacciones de usuarios o o sea, es básicamente por eso o porque se están generando más procesos de procesamientos de los datos? Perdona, porque ya me perdí. Las dos, prácticamente las dos. Si hay más interacciones de usuarios, van Ujú. a, van a, a- van a requerir más procesamiento de mensajes. Entonces, justamente por eso. Y también ve qué tipo de interacciones son. O sea, son personas que están pidiendo un crédito, que mandan su imagen, que mandan documentos. Entonces, eso termina costando un poco más al momento de procesarse. Y luego, si piden respuesta de cuánto pueden acceder, y si aquí en la base de datos yo le pongo prácticamente aquí, en lugar de 10 le pongo 20, me va a traer los 20 bloques de información, pero me va a costar un poco más procesar Claro. ese request. Entonces, a la larga, va a aumentar un poco más los costos, ¿vale? O sea, tampoco te digo que sean así como que súper exorbitantes, o sea, no, 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 no. Es lo bueno, que pues justamente $20 no hay ni una herramienta que te cobre eso, o sea, herramienta de automatización que te cobre eso, no hay ni una. Sigue siendo muy barato, pero justamente lo digo como comentario por cosas de ese estilo. También para el momento por ejemplo, y es algo que vamos a ver la próxima sesión, donde vamos a estar analizando nuestro,
nuestro promedio de, de tiempo de runtime, o sea, cuánto tiempo tardan en ejecutarse nuestras automatizaciones en promedio, ¿vale? Mm, O sea, mm. justo por eso, porque si se están tardando más de lo normal, es que se están volviendo un poco más lentas y no es el objetivo, ¿vale? Entonces, justo es algo para la próxima sesión. Y por ejemplo, ve, mira, aquí está esta como corre eh, y ahí están corriendo, ¿vale? De hecho, ahí va, ¿vale? Pero sí. Entonces, bueno, justo y les hice este comentario, era más un poco para la próxima sesión, pero se los adelanto de una vez, pues para eso, para que lo tengan en consideración. ¿Vale? Entonces, ahora sí, vamos a entrar ya de lleno a nuestro último bloque. Y qué mejor ejemplo para mostrarles ¿dónde está? ¿Qué mejor ejemplo para mostrarles que este? ¿Vale? Este, pues ya no importa porque pues ya está puesto aquí. Lo que les digo, vean cómo compartían, modelo de lenguaje, memoria, base de datos, todo, la herramienta de Think, ay, ¿vale? Pero esto, la estructura de la salida, la estructura de la respuesta, ¿vale? En este caso yo se lo había puesto acá, bueno, también lo tiene acá, ¿vale? Esto aquí. Pero vean cómo estaba muy mal estructurado. Enfoquémonos en este bloque. Bueno, lo puedo borrar, ¿vale? Enfoquémonos en este bloque. Lo que aquí genero es la respuesta, o sea, agarro la respuesta, todo lo que me dio la gente, y le voy a poner un nombre. En este caso es el mensaje, ¿vale? De forma sencilla. El agente me generó esto, vean lo que les digo. El crédito total que podemos ofrecerte es de 216,000 pesos a pagar en 18 meses. El descuento mensual será de, por los cálculos que ya tiene, ¿vale? Entonces, me genera este mensaje, esta respuesta, y yo le voy a dar un nombre. En este caso le voy a dar el nombre de mensaje, porque es el mensaje que queremos que mande. ¿Ok? Después de esto, voy a utilizar el módulo de formato, o sea, la gente que le va a dar formato a ese mensaje. Y en este caso, ¿qué prompt le voy a dar? Muy sencillo. El prompt que le voy a dar es, oye, tu respuesta a formatear va a ser el mensaje. En este caso, JSON mensaje. ¿Por qué? Pues porque es el que viene de acá. ¿Ok? Entonces, listo. Le voy a poner también que requiere un formato específico de respuesta, ¿vale? Se lo activo y me da la opción de que pueda elegirlo aquí de esta forma. Yo se lo puedo quitar, ¿vale? Y literal me va a decir, ah, yo te lo formateo, no hay problema. Nada más conéctame el chat GPT y yo te lo formateo, ¿vale? Entonces, pero puede que te dé error, o sea, porque pues, también te puedo dar error. ¿Vale? En este caso le voy a decir, bueno, yo no quiero eso, yo quiero darle un ejemplo de cómo es que quiero que responda, ¿vale? Y ya que lo pongo, ya que le pongo la opción, ya me da un output parser, o sea, para estructurar la respuesta, ¿vale? Y recuerden que aquí hay dos formas, bueno, tres de hacerlo, que es de forma automática, solamente le voy a conectar un chat GPT o un modelo de lenguaje para que me ayude a formatear la respuesta, a arreglarla por si yo lo hice mal. Le voy a dar un formato de lista de cómo quiero que responda o un ejemplo, ¿vale? Y en este caso, vean cómo yo elegí este, que bueno, de hecho son diferentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ay, bueno, este aquí ya está, ¿vale? Entonces, eh, déjenme lo pongo aquí. Ajá, aquí, porque ustedes están aquí de este lado y aquí está el este. Entonces, voy a elegir que se arregle el autofixing, ¿vale? Entonces, voy a ponerlo y vean cómo lo único que me dices, ok, yo te lo arreglo, no tienes que configurar nada, solo dame un modelo de lenguaje, ¿ok? Solo dame un chat GPT o un modelo de lenguaje para que, pues yo, si tú te equivocaste, yo voy, le pregunto en este caso a chat GPT si está bien y él me va a ayudar. Digo, ah, ok, lo conecto. ¿Vale? Y también le doy un ejemplo de, oye, yo quiero que respondas de esta forma, ¿vale? En este caso es parte uno, vas a responder con la primera parte de la respuesta, parte 2 con la segunda, parte 3 con la tercera, de forma opcional, ¿vale? Esto es opcional. Si el módulo sabe que tiene que estructurarlo en 3 o en 2 o en uno, o sea, el propio modelo, si es un mensaje de, no te preocupes, estoy aquí para ti, muchas gracias,
pues a lo mejor nada más uno, ¿vale? O a lo mejor dos. Entonces, vean cómo aquí no utilizo el modelo, porque con mi ejemplo, el ejemplo que yo le di, es suficiente. Entonces, de esa forma lo tiene. Pero si en algún momento no sabe cómo partir el mensaje o no sabe cómo estructurarlo, va a, va a utilizar ChatGPT para que le ayude a responderlo, ¿vale? Entonces, listo. Yo le voy a dar un prompt muy sencillo, como de, oye, tu tarea es crear un JSON que contenga las partes del siguiente mensaje. O sea, yo le doy este mensaje y tienes que seguir la estructura, ¿vale? Lo mismo que la misma estructura que le habíamos puesto en el ejemplo, pues se lo pongo yo también a la gente para que pues, sea todavía como doble seguridad, ¿ok? Entonces, debes dividir los mensajes de una manera que suene bien. Me explico. Debes analizar qué tan largo es el mensaje que recibes y en base de eso, dividir las partes que sean necesarias. Si el mensaje es breve, divídelo en uno o en dos. Y si es extenso, divídelo en tres, ¿vale? Las partes tienen que tener sentido. No olvides, no dividas por dividir. O sea, piensa dos veces para que no parta nada más, o sea, con faltas de ortografía o un mensaje, ¿saben? Cosas de ese estilo. Y listo, ¿vale? Más nada. Entonces, ya me lo partió y esta fue la respuesta. Tomó el mensaje, ¿vale? En este caso de GEM. El crédito total que podemos ofrecerte es de tal. Lo partió y le dijo, lo dividió en tres partes. ¿Ok? El crédito es tal, el descuento mensual será de, si quieres, te envío el detalle completo para que lo revises con calma. Así, sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que vamos a ver en la sesión 7, ¿vale? Porque esto no estaba en la anterior, pero tal cual, es un verificador de prospectos descartados. O sea, va a revisar si las personas están descartadas y ya no les va a responder, básicamente. Pero por eso lo desactivé, ¿ok? Y listo. En este caso, lo primero que va a hacer, y esto es algo que también se los comento por si utilizan ustedes Evolution API, si es lo que vamos a estar utilizando, tienen que tener mucho cuidado al momento de trabajar con automatizaciones. ¿Vale? Bueno, no es que mucho, o sea, pero sí tienen que tener una estructura de cómo utilizar Evolution API. ¿Por qué? Porque técnicamente lo que les comento no está del todo permitido que automatices tu WhatsApp con APIs que no son oficiales de Meta, ¿vale? Entonces, como Evolution API simula la conversación, bueno, simula la conversación a través de WhatsApp Web, por eso es que escaneamos el QR, por eso lo hace de esa forma. Pero no es que sea prohibido ni baneado ni nada, o sea, más bien a Facebook no le gusta que cuando una persona te manda un mensaje, les respondas al segundo o hagas cosas muy robóticas. A eso no le termina de gustar. Entonces, eh, si se dan cuenta de eso, o si tú mandas 100 mensajes en un minuto, o sea, cosas inhumanas, pues te lo va a bloquear, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos la simulación de una conversación humana. En este caso, leemos el mensaje, de esto primero, o sea, le aparecen las dos palomitas a la persona, bueno, al prospecto, ¿ok? Es lo único que hace este nodo. ¿Ok? Después de ahí, leemos el mensaje y yo aquí lo puse 11 segundos. Se espera 11 segundos en lo que lee el mensaje y hace la simulación de que, pienso qué te puede responder, ¿vale? Y luego ya le manda el texto, ya le manda el mensaje con la parte uno, ¿ok? En el mensaje voy a agarrar el módulo, ¿vale? O sea, de aquí, este módulo, y voy a ponerle la parte uno, que es esta, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya la partió, esta es la respuesta uno, pues le voy a dar la respuesta uno. Entonces, ahí está. Justamente este es el mensaje que se le manda, ¿ok? Después de eso, se espera otros segundos, en este caso 7 segundos, y termina de redactar la otra parte, ¿vale? Bueno, aquí hay algo importante. Yo aquí puse un validador. ¿Por qué? Porque si solamente manda un mensaje, el otro va a estar vacío. Entonces, yo aquí le pongo, si el bloque del formato, bueno, del format chain, la parte 2 no está vacía,
o está vacía, más bien. Bueno, si no está vacía, la regla es is not empty. Ajá. Si la parte 2 del mensaje no está vacía, te tienes que ir, pues, por verdadero. ¿Por qué? Porque significa que tiene el mensaje. Entonces, aquí lo mismo, va a enviar el mensaje número 2. Y aquí le digo, pues, cuál es el mensaje que tiene que responder. En este caso, la segunda parte, ¿vale? Pero o sea, si no hay mensaje, si está vacío, no va a hacer nada, ¿ok? Se va a venir por aquí, por la parte de falso, y no va a venir, no va a hacer nada. Bueno, aquí evidentemente va a estar falso, porque si no existe parte 2, pues tampoco va a existir una parte 3 y lo va a marcar como falso. Y una vez que lo marque como falso, ahí se va a detener la automatización, ¿vale? Yo le puedo poner aquí do nothing, o sea, que no haga nada, ¿vale? Y listo. De esa forma ya está puesto la respuesta del agente de forma más humanizada, ¿vale? ¿Se dieron cuenta? Es muy sencillo esta parte de enviar los mensajes eh, partidos de esta forma. ¿Vale? Y por último, pues mensaje número 3. También, evidentemente se va a esperar para que no mande los mensajes de corrido, sino primero lo leo, me tardo un poco escribiéndote, y luego te mando el otro mensaje, me vuelvo a esperar y te mando el último mensaje. Y listo, ¿vale? Si no tengo otro mensaje, pues no te voy a responder nada. Básicamente así es como funciona. Y esto también es muy personalizable a ustedes. Si ustedes solo quieren un mensaje, dos mensajes, o si quieren 5, 10 mensajes, pues también, ¿vale? O sea, es personalizable a, a como ustedes quieran responder, ¿ok? Y pues nada, digo, para mostrarles y para adelantarles un poco de esto, es que este agente se encarga de verificar si las personas, bueno, y vean cómo la única herramienta, ni siquiera tiene herramientas, lo único que tiene es memoria. ¿Por qué? Porque algo que ya nos dimos cuenta que pasa es que muchas personas se quedan platicando con el agente y la verdad es que no es, o sea, no es por mala onda, pero ya no nos interesa seguir platicando o entablando una conversación con un prospecto descalificado, ¿vale? Para eso están los agentes o los asesores de forma manual. Ya ellos se van a encargar de venderle otro producto, de ofrecerle otra cosa, cosas de ese estilo, pero ya de forma manual, o sea, las propias personas, ¿ok? Entonces, no tiene sentido que el agente responda, y más si recuerden que en el prompt anterior que pusimos en el agente le dijimos, no ofrezcas otros productos. Entonces, como tiene esta contradicción, es un loop infinito. O sea, se despide y se despide y se despide y se despide y se despide una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, como de, muchas gracias. Sí, yo sé que sí. Aquí estoy para cualquier duda. Sí, muchas gracias. Buen día. ¿Saben? Y son cosas que no, pues ya no son útiles, ¿vale? Gasta tokens de forma innecesaria, cosas de ese estilo. Entonces, por eso pusimos un verificador que en este caso lo que va a hacer, va a revisar es la memoria para ver si ya te dijimos que no eres calificado. Si no eres calificado, pues va a generar una respuesta básicamente que sea falso. O sea, no tienes que, o sea, no, y no va a hacer nada. O sea, ya no va a responderte. ¿Ok? Ya toda esta parte, pues se la va a evitar, ¿vale? Y listo. Básicamente así es como está estructurado un superagente, o sea, un agente muy completo en WhatsApp. No, vamos, si requieren más, quizás enviar documentos, enviar imágenes, enviar direcciones, pero eso es tema que vamos a estar viendo en la última sesión, ¿vale? En la sesión 7 para escalarlo. Ahí vamos a agregarle la capacidad de que puede enviar PDFs, bueno, documentos PDFs, imágenes, audios, dirección, cosas de ese estilo, ¿vale? Lo demás que se puede utilizar en WhatsApp, o sea, ubicación, cosas de si, por ejemplo, es una oficina, un restaurante, no sé, cosas así, y las personas le piden, oye, ¿cuál es tu dirección? Ah, te mando esto, o un PDF, cosas de estilo, ¿vale? Entonces, eso vamos a estar viéndolo en la sesión para escalarle la gente, junto con este bloque, que bueno, ya gran parte se los expliqué,
pero vamos a estar viendo cómo es que se construye ya de forma más técnica, ¿vale? Entonces, eh, eso es algo que vamos a estar viendo en nuestra última sesión, ¿vale? Porque la de, mañana, que por cierto ya regresamos a eso, a los horarios normales, el día de mañana, martes, vamos a estar revisando cómo solucionar estos problemas, ¿ok? Cómo solucionar detalles, cosas, ejecuciones malas, ejecuciones que son, pues sí, o sea, ejecuciones que salen mal, como por ejemplo, bueno, aquí porque ya hicimos una actualización y vean, la idea es que se vea así, success, 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 vean, todo fluido bien. ¿Vale? Pero no es así, no siempre llega así, ¿vale? Bueno, por ejemplo, vamos a enseñarles errores comunes. Un error de este es que reaccionan las personas y, bueno, así, ahí se me activa la reacción. Em, porque este está puesto en Instagram, ¿ok? Entonces, las personas cuando dan like al mensaje, la gente lo detecta como error, porque no hay mensaje. Entonces, incluso hay errores que son buenos. Pero vamos a estar viendo cómo, eh, no, miren, no encuentro, no encuentro errores en los agentes que quiero mostrarles. Bueno, aquí está, por ejemplo, vean, un error, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo en la sesión de mañana, cómo solucionar estos errores, cuáles son las fallas principales, buenas prácticas, cómo solucionarlos rápido, cómo darse cuenta y sobre todo vamos a configurar un mini flujo que les, active, que les notifique cuando falló su flujo, ¿vale? Para que estén atentos. Sobre todo, pues, para cosas de este estilo que, como les digo, créditos y cosas pues, de esta índole, son muy puntuales, muy específicas. Entonces, en cuanto hay un error, tenemos que atacar y tenemos que ser muy, muy específicos para solucionarlo, ¿vale? Javier, adelante, coméntame justo. Gracias, Fernando. Gracias por todo lo que nos has contado. Oye, tengo una duda que ya es como un tema más metodológico, pero tú dime cómo lo ves, porque tú ya llevas un buen tiempo trabajando con la herramienta y veo que manejas, digamos, pensamiento logarítmico, ¿no? O sea, piensas de forma, perdón, algorítmica, quiero decir. Entonces, piensas en forma de algoritmo, que eso es importante. Nosotros estamos empezando y te quería preguntar, ahorita, ¿cómo nos sugieres que podamos empezar a trabajar, digamos, a hacer práctico lo que estamos aprendiendo? ¿Te parece que estemos levantando ya como el flujo? Aclárame un poquito, digamos, cómo vamos a hacer esa parte práctica. Nos vamos a enfocar en la primera parte que es el contacto por WhatsApp. Cuéntame un poquito de eso. Claro, sí, justamente, justamente. Muy buena pregunta también. Em, Gran parte de de cómo bueno, creo que 2 temas. Gran parte de cómo inicié, o gran parte pues, vamos, como que este recorrido, es que puedes estar una vez que tú ofrezcas tus servicios, estás mano a mano con el cliente. O sea, tú y el cliente, en este caso, en su mayoría, son los dueños de negocio, los encargados, los responsables, por eso quieren implementarlo, es que te pasan su visión. O sea, tú tienes el mismo punto de vista, que él, ¿ok? Una vez que evidentemente aceptan y esa parte, tienes el mismo punto de vista y los 2 ven hacia el mismo lado. Entonces, eso te permite y te da una expansión como que visual de conocer a detalle su negocio, conocer a detalle, evidentemente no, pues así como que finanzas, cosas de ese estilo, sino darte cuenta de los problemas como que de primera mano que están afrontando o que están teniendo. Eso en primera instancia. Y después te vas a dar cuenta de los patrones que sigue su su propia sí, su propio proceso de venta o su propio proceso comercial en general. Entonces, te vas a dar cuenta de que, y esta herramienta te lo facilita muchísimo, 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 porque te da un patrón claro de qué es lo que están haciendo las personas y qué es lo que está y cómo es que está pasando eso, de lo que está pasando en su negocio, más que nada, ¿vale? Entonces, Ujú.
Eso es como primer punto bueno, creo que no como primer punto de partida, pero sí es algo que trabajas, pues, prácticamente una vez ya estás dentro. Me adelanté, creo que primero te debí de haber dicho esto. ¿Cómo aplicarlo? Creo que el mejor ejemplo es el que uno tiene que dar. Entonces, lo primera instancia que quizás te podría recomendar sería que justamente este flujo, o ya llevarlo a la práctica, lo pongas primero, pues, justamente en práctica contigo, con algo que tú puedas tener y con tu propio WhatsApp, ¿vale? O sea, incluso con eso. O sí, lo configures, depende cómo quieras prospectar, por ejemplo. Si es para WhatsApp y si quieres agregarle algo de campañas, digo, también el mejor ejemplo es justamente probarlo ahí. O también si tu prospección va a ser por, no sé, LinkedIn, Gmail, o incluso correos, pues también justo trabajar algo de ese estilo. em, pues para, claro, evidentemente hacer que el ejemplo hable de todo lo que vas a poner en práctica, más que nada. Mm, Entonces, em, me adelanto un poco porque quizás ya es un poco más avanzado, por ejemplo, pero lo que funciona muy bien son las demos para los propios clientes. O sea, mm, ellos ven como mm, esas demos pequeñas les dan esa proyección a ellos de cómo podrían automatizar los procesos, ¿vale? de- Y eso es una buena práctica. Una que también, como hace rato mencioné, el prompt negativo. Yo creo que yo ahorita te comentaría un prompt negativo que a lo mejor no utilizaría mucho, y es preguntarle a tu cliente qué quiere automatizar. Porque he visto mucho, y también lo que te comentaba, en varios, uno a uno que he tenido con diferentes miembros, me han preguntado justamente: "Oye, es que yo le pregunto a mi cliente qué quiere automatizar y no sabe exactamente cómo". Y es que, claro, o sea, tu prospecto nunca te va a decir: quiero que me automatices el envío de esto y 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 esto. O sea, claro, muchas veces, la mayoría es que no lo ven así. Entonces, la idea es desarrollar como que esa visión de que, oye, esto que estás haciendo que es muy manual, o que se puede prácticamente automatizar, vamos a hacerlo de esta forma, estructurando paso uno, paso 2, paso 3 y así. Entonces, eh, justamente es parte de lo que se hace, parte de lo que se trabaja. Y lo que te comentaba de demo, algo que sí puedes hacer, no se los he mostrado porque para este caso de uso no se utiliza, pero algo que sí puedes hacer es darle permiso a tu agente de que investigue links. Entonces, una demo que, por ejemplo, puedes hacer es pedirle a tus prospectos que te manden sus redes sociales, su Facebook, Instagram, o si tienen sitio web, y el mm, agente va a investigar, o sea, se va a meter a todos esos sitios, va a agarrar un pequeño conocimiento de todo, o sea, como una base, no es una base de datos, pero va a tener una memoria de que, tú trabajas en esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces genera igual el propio agente una mini demo de cómo sería la automatización. por Entonces, supuesto. Ok, y eso que tú vas a tener va a estar también automatizado. Ni siquiera te vas a dar cuenta de cuando el agente esté, bueno, obviamente sí te vas a dar cuenta, pero me refiero a que no tienes que tú estar ahí generando demos para cada cliente nuevo. Entonces, eso es algo que he visto que también funciona bien, que también se desarrolla bien. Te digo, tienes que darle como que justamente ese prompt a la gente. Y así más o menos como lo que vimos nosotros con el paso a paso, esa es un paso a paso que tú tendrías que desarrollar justamente con tus prospectos. ok, De que, oye, pues vamos a hacer una demo, pero primero tienes que pedirle su Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, todo lo que tenga. ¿Para claro. qué? Para que paso 2 generes una investigación, paso 3 le ofrezcas una simulación, paso 4 cosas de ese estilo, ¿vale? Te entiendo. Entonces, Sí, sí, eso ya tiene que ver más como cómo ofreces un poco el negocio, ¿no? Oye, claro, y prácticamente para este bootcamp, en la parte más práctica, porque ahorita, claro, nos estás mostrando todo lo que tenemos que entender. claro. eh, mm, Ahí cuéntame un poquito cómo vamos a trabajar, porque, claro, obviamente hay complejidades. Pero la idea de aquí es que salgamos con un flujo funcionando para nosotros, supongo, ¿no? Claro. Claro, claro. Sí, justamente. La idea es que, bueno, o sea, este agente, bueno, van a tener la primera parte de la plantilla,
subida en, evidentemente, la respectiva grabación de la sesión anterior. Esta plantilla que acabamos de terminar de desarrollar también la van a tener en en la grabación de esta sesión. Y son funcionales, o sea, las dos son funcionales. Esta, pues evidentemente es la más actualizada. Y cuando terminemos de crear la plantilla con todo esto que les acabo de comentar, bueno, hace rato, de que ustedes pueden mandar mensaje y se va a guardar en su memoria, de que pueden enviar PDFs, imágenes, audios, ubicación, también van a tener disponible esa plantilla y la vamos a revisar justamente como ahorita en las sesiones por encima. Pero van a tener un módulo específico para conectar y crear ya las cosas técnicas de cada una de, pues, de los detalles. O sea, de conecta esto, esto con aquello y cosas de ese estilo. Las van a tener también pues disponibles como módulos para que puedan moldear la plantilla pues, a su caso de uso. Porque algo que les comentaba, por eso vemos la plantilla de esa forma, porque entonces saben exactamente qué mover, qué quitar, qué poner, sin que se rompa todo su flujo o sin que sepan cómo funciona, ¿vale? Entonces, de esta forma. Y también se los comento porque, bueno, la próxima sesión les voy a mostrar diferentes flujos que son lo mismo, o sea, son mismos agentes, cumplen la misma funcionalidad, pero tienen diferentes entradas, tienen diferentes formas, o sea, son muy diferentes los flujos. O sea, es lo mismo, pero diferente. Entonces, ¿por qué cambia? Porque depende del caso de uso, quién lo va a estar utilizando, cómo lo van a estar utilizando, si es en WhatsApp, si es en Instagram, si es en Messenger. Entonces, cosas de ese estilo son las que también vamos a estar revisando cuando escalemos los agentes. Perfecto, ok. Gracias, Fernando. No, a ti, Javier, a ti, muchísimas gracias, ahí por las preguntas muy buenas. Igual recuerden, o sea, todos tienen la oportunidad ahí de preguntar. Yo sé que luego ya me preguntan por WhatsApp y también no hay problema, ya saben, yo estoy ahí activo respondiendo sus dudas para lo demás, lo que llegue. Entonces, equipo, muchísimas gracias. Qué bien que vamos avanzando. Vamos ahí. Ya las próximas sesiones, o sea, mañana vamos a retomar normal y próximamente el jueves, ¿vale? Entonces, vamos a estarlo trabajando de esa forma. Cualquier duda, cualquier detalle que lleguen a tener, ya saben, háganmelo saber, tanto a mí, tanto al equipo. Ahí estamos. Y listo. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias, equipo. Que tengan un muy buen inicio de semana, muy buen lunes, muy buen inicio de semana. Nos estamos viendo. Cuídense. Un saludo y nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, Fernando, gracias. A ustedes, gracias, Javier. Gracias, Gracias. Edwin. Gracias, Francisco. Ahí estamos.